Uno de los grandes sueños de la humanidad ha sido siempre volar. Y volar ha sido posible, además de por el ingenio de los inventores y de los promotores de la aviación, ha sido posible gracias a los materiales. Materiales que han sido capaces de hacer aleaciones ligeras que permitan flotar en el aire y materiales que han sido capaces de hacer nuevos motores que dan más energía con menos peso. Para hablarnos de estas aleaciones que han hecho posible, vale, estamos al final del todo, un instante, que tengo que volver al principio. Pues para hacer posible estas cosas ha hecho falta el desarrollo de los materiales, y para hablarnos de el diseño y caracterización de superaleaciones que se usan en turborreactores, hoy tenemos con nosotros a Nuria Martín Piris, que la tengo aquí a mi derecha, viene del Departamento de Materiales y Producción Aeroespacial de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos, aunque ahora el nombre ha cambiado un poquito, pero bueno, vamos a mantener la notación clásica, que a mí me sigue gustando, más de la Universidad Politécnica de Madrid, y hoy estoy haciendo el tonto con el mando. Es profesora titular de universidad, doctor ingeniero aeronáutico, ingeniero de materiales, licenciada en ciencias empresariales. Como veis, tiene mucha querencia por aprender nuevas cosas. Es ahora adjunta a la dirección de extensión universitaria y de alumnos de su escuela, y ha sido premio de investigación Amelia, no sé cómo se pronuncia, Earhart, pues Earhart, ¿no? Sus líneas de investigación y trabajo se centran en el comportamiento mecánico de materiales metálicos y en la caracterización y optimización estructural de materiales metálicos, obviamente de aplicación aeroespacial, sobre todo aluminio, titanio, superaleaciones de base níquel, y no me cabía ahí ya el análisis de fallos, ¿no? No os robo más tiempo, os dejo con ella porque seguro que va a ser mucho más entretenida y amena que yo. Muchas gracias, Nuria, por estar aquí, y el tiempo es tuyo. Buenos días a todos, bienvenidos a esta presentación acerca de la evolución del diseño y características de superaleaciones para su empleo en turborreactores. En principio, mi idea para la charla de hoy es empezar con una breve introducción acerca de a qué llamamos una superaleación, hablar un poco del funcionamiento de un motor de reacción, porque si estas aleaciones, como vamos a ir viendo, se desarrollaron para poder ser utilizadas en unas aplicaciones específicas, con unas condiciones de trabajo y de servicio muy exigentes y muy duras para el material, algo que hay que saber es cómo funciona ese ambiente en el que van a trabajar esas aleaciones. De manera que, aunque no seáis ingenieros aeronáuticos, no importa, porque vamos a empezar precisamente hablando de cómo funciona el motor de reacción de cualquier turborreactor de los que se utilizan hoy en día tanto en la aviación militar como civil. Vamos a ver qué condiciones de servicio están en esos materiales, y vamos a ver qué características tiene que tener un material para poder ser optimizado en cuanto a su aplicación a alta temperatura. Y una vez visto todo esto, hablaremos de cómo diseñamos superaleaciones base níquel fundamentalmente para trabajar en estas condiciones de servicio. Dejaremos al final de la charla solamente indicados los desarrollos que a partir de ese diseño básico de superaleaciones base níquel se han ido haciendo en diferentes direcciones y que desde luego formarían parte de otra charla mucho más avanzada, porque lo de hoy es simplemente una introducción. Y bueno, finalizaremos con una serie de conclusiones, como iremos viendo. ¿A qué llamamos superaleaciones? Como muchos de vosotros ya sabréis, son materiales que podemos utilizar en condiciones de temperatura muy elevada, normalmente por encima de 550 grados centígrados, 1000 Fahrenheit, y con condiciones de carga muy exigentes, muy duras en servicio. Normalmente estos materiales van a ser aleaciones, materiales base níquel, base hierro y base cobalto, fundamentalmente estos tres. De hecho, comenzar su desarrollo a partir de precisamente aleaciones de níquel, hierro y cobalto, añadiendo cobre a principios del siglo pasado, cromo. La adición de cromo permitía dar buen comportamiento a oxidación a alta temperatura a aleaciones que ya se conocían, pero que hasta ese momento no habían demostrado unas propiedades excelentes, debido básicamente a que sin la presencia de cromo todas estas aleaciones sufren un grave proceso de oxidación al subir la temperatura y por supuesto también fenómenos de corrosión. Es en la Segunda Guerra Mundial, desgraciadamente el mundo de la aeronáutica y también el de los materiales muchas veces en paralelo solamente avanza
cuando hay guerras, cuando hace falta establecer armas en combate mucho más potentes, mucho más sofisticadas, mucho más competitivas que las del enemigo, en este caso aviones con mayor capacidad de maniobra, con mayor alcance, se desarrollan los motores de reacción. Y es en este campo donde las superaliaciones empiezan a encontrar un hueco y una aplicación ya a gran escala. ¿Qué es lo que se empieza a hacer? Como iremos viendo a lo largo de la charla, partiendo de aleaciones de níquel, de cobalto, se empiezan a añadir otros aleantes, además del cromo, que permitía trabajar a mayores temperaturas en condiciones de un ambiente agresivo, se añade aluminio, se añade titanio, como veremos, para formar precipitados que refuercen esos materiales. Normalmente la historia de las superaleaciones suele empezar siempre hablándose de el cobalto, porque es verdad que las primeras aleaciones que utilizamos en turborreactores fueron de cobalto, pero rápidamente fueron sustituidas por aleaciones base níquel, reforzadas, como os digo, con partículas de aluminio y de titanio. Estas aleaciones de cobalto hoy en día siguen utilizándose, aunque mayoritariamente utilizamos níquel o níquel-hierro, y solamente a día de hoy son competitivas con las de níquel para temperaturas por encima de 900 grados centígrados. Por debajo de 900 grados centígrados normalmente utilizamos aleaciones de níquel, y si estamos a temperaturas más bajas, que no vayan a superar los 650-700, como veremos también, podemos utilizar aleaciones níquel-hierro, mucho más baratas por la presencia de hierro, pero igualmente útiles. ¿Cómo funciona un motor de reacción, que es el ambiente en el que van a trabajar los materiales de los que vamos a hablar hoy? No sé si en alguna ocasión habéis tenido oportunidad de pensar cómo trabaja un motor de reacción o ver cómo funciona, pero básicamente, para que nos entendamos, es un conducto por el que entra aire y sale aire, no es más. Y trabaja con un principio físico muy sencillo que vais a entender rápidamente. Mirad, en el motor de reacción hay varias partes, de las cuales podemos distinguir un compresor, una cámara de combustión, una turbina y a continuación una tobera. El aire, a medida que el avión va avanzando en este sentido, va entrando en el compresor, va pasando por una serie de etapas de compresor y va progresivamente aumentando la presión del aire, la presión del gas, y aumentando su temperatura. De manera que cuando el gas entra en la cámara de combustión, entra a alta presión y a alta temperatura. Temperaturas en torno aproximadamente hoy en día de 700 grados centígrados, para que nos hagamos una idea de un orden de magnitud. En la cámara de combustión se inyecta el combustible, se produce la ignición y se produce, por tanto, un calentamiento y un incremento, o sea, y una disminución de presión de los gases que hay aquí dentro, que salen a gran velocidad hacia la turbina. De manera que estos gases a gran velocidad hacen mover la turbina, y con eso se consigue ese movimiento que se produce en la turbina a través de un eje, mover el compresor. De manera que una vez que arrancamos el motor y el compresor empieza a moverse, el motor se automantiene en funcionamiento. Los gases de salida de la cámara de combustión mueven la turbina mueve el compresor introduce el aire que mete en la cámara de combustión, que mueve la turbina. Por supuesto, el movimiento de la turbina genera una energía que también se utiliza en los aviones para recoger toda la energía que hace falta para mover otros sistemas de potencia auxiliares, ¿vale? Electricidad, etc. Lo interesante es ver que esos gases de salida, aparte de mover la turbina, van a pasar a través de un conducto, de una tobera, y van a salir al exterior expulsados a una velocidad mucho mayor que la velocidad de entrada. Y esa diferencia entre la velocidad del aire y la velocidad de los gases de salida es la que provoca el empuje del motor. Los gases a gran velocidad chocan con la masa de aire que hay en la atmósfera y empujan hacia atrás, en este caso, el motor, y con él todo el avión que va volando con él. Este principio es un principio que todos conocéis ya de mucho tiempo, que es un principio de acción-reacción. Por eso se habla de reactores, de motores de reacción. Se basa en un principio muy sencillo de acción-reacción. Normalmente en estas condiciones de trabajo, la velocidad de salida de los gases es determinante del empuje que yo puedo llegar a alcanzar en un avión y, por tanto, de el peso máximo que puedo volar y la distancia máxima que puedo llegar a volar. Esta velocidad de los gases de salida, por una serie de ecuaciones matemáticas que obviamente aquí no vamos a ver ni tienen sentido, está directamente relacionado con la temperatura que seamos capaces de alcanzar a la salida de la cámara de combustión. Cuanto mayor es esa temperatura,
mayor es la velocidad de los gases de salida y mayor es el empuje del motor. No solo eso, también menor es el consumo de combustible. De manera que el objetivo de los ingenieros aeronáuticos que diseñamos motores de reacción es, como sea a toda costa, aumentar, a ser posible, la velocidad de salida de los gases de la cámara de combustión, que van a impactar contra los materiales que forman parte de la turbina, tanto de las partes fijas como de las partes móviles de la turbina. Y si a día de hoy no somos capaces de obtener aviones, o en este caso motores, con mayor empuje, menor consumo específico, es porque a día de hoy no somos capaces de emplear en este punto, en la turbina, materiales que sean capaces de soportar las elevadísimas temperaturas que nos gustaría que alcanzaran. Para ver un poquito mejor, bueno, por si acaso en algún momento oís hablar de turbofan, esto ya es que como me puede la vena aeronáutica. Los turborreactores básicos, normalmente, a día de hoy, han sido superados por otra idea que es el turbofan, que es el turborreactor que acabamos de ver, pero delante del compresor hay una etapa adicional de compresión de un fan, de manera que parte del aire entra por el fan y pasa a través del compresor, cámara de combustión, turbina y finalmente tobera y reacción, y parte del aire pasa a través de un secundario produciendo en este caso una potencia, un empuje adicional, ¿vale? Es mucho más eficiente, produce menos pérdidas, produce además un incremento en la eficiencia porque ahorra consumo de combustible y prácticamente todos los aviones que vais a ver volando, civiles sobre todo, son todo turbofans, ¿vale? Pero la idea es la misma. ¿Cómo trabaja un turborreactor? Acabamos de verlo y aquí tendríais representado cómo varían la presión de los gases que entran en el turborreactor. Si os dais cuenta, suben a medida que avanza en el compresor, se mantienen más o menos estable en la cámara de combustión y en la turbina desciende. Y lo más importante, la temperatura que va aumentando en el compresor hasta unos 700 grados se dispara dentro de la cámara de combustión y después va progresivamente disminuyendo a lo largo de la turbina, pero el primer escalón de turbina se va a llevar directamente la temperatura de salida de los gases de combustión. Esta temperatura es la que interesa que sea lo mayor posible para poder aumentar el rendimiento del motor, reducir el consumo de combustible e incrementar la relación empuje-peso. ¿De qué temperaturas estamos hablando? Pues actualmente estamos hablando de temperaturas de salida de en torno a los 1500 grados centígrados. Aquí había proyecciones para el año 2015, incluso para el año 2000, estamos muy cerquita de aquí, pero para el año 2015, o hay un cambio cualitativo en el diseño de materiales para trabajar en turbinas, o va a ser muy difícil que logremos alcanzar los 1800 grados centígrados. A día de hoy estamos muy en el límite de utilización de estos materiales, como vamos a ir viendo. ¿Qué le vamos a pedir a un material que queramos utilizar para fabricar un compresor de un motor de reacción? Pues lo primero, que sea capaz de soportar cargas elevadas porque va a ir habiendo un aumento de la presión progresivo a lo largo de las diferentes etapas del compresor. Que sea capaz de trabajar a una temperatura de al menos hasta 600-700 grados, dependerá de la etapa. Si estamos en las primeras etapas de compresión, la temperatura es más baja y luego progresivamente va subiendo. Vamos a estar con un sistema que está girando y por tanto va a estar sometido a grandes esfuerzos centrífugos, hay que tenerlo en cuenta, y por tanto sometido a fatiga normalmente a altos ciclos. Vamos a estar trabajando con sistemas que ponemos en marcha el motor, se calienta, paramos, se enfría. Esos ciclos de calentamiento y enfriamiento provocan grandísimos niveles de tensiones, dilataciones y contracciones de origen térmico y son el origen de fatiga a bajos ciclos, fatiga provocada por altas tensiones de trabajo. Y normalmente en el compresor los problemas de oxidación y corrosión no suelen ser muy altos porque, a pesar de que el ambiente no suele ser un ambiente que sea absolutamente puro, puede haber humedad, puede haber algún tipo de sustancias, sobre todo en zonas industriales, pero las temperaturas no hacen todavía que la velocidad de oxidación y corrosión se dispare especialmente, de manera que normalmente en estas piezas, en los compresores, no solemos utilizar como criterio de diseño oxidación y corrosión. ¿Qué es lo que intentamos pedir? Sobre todo, una buena resistencia a fatiga, una baja, lo más baja posible, velocidad de propagación de grieta,
Si puede ser materiales con un bajo coeficiente de expansión térmica para reducir las tensiones de origen térmico y por tanto aumentar la vida-fatiga del material, para poder mecanizarlo, maquinabilidad, soldabilidad, y normalmente también una cierta capacidad de formación plástica. Normalmente estas piezas son forjadas en el compresor, de manera que tienen una cierta utilidad para poder fabricarlas. ¿De qué materiales estaríamos hablando? Bueno, pues hoy en día en los compresores estamos utilizando en las primeras etapas normalmente hasta los 500 grados centígrados álabes de titanio. En cuanto entramos ya en últimas etapas de compresión y subimos a temperaturas próximas a 600 grados, el titanio tiene unos problemas de oxidación muy peligrosos, que le hacen muy peligroso, y lo que hacemos es ya pasar a utilizar o bien aceros inoxidables de muy alta resistencia o bien superaleaciones, pero superaleaciones de las que veremos después, base níquel-hierro. En el mundo de la aviación, una de nuestras piedras de toque es intentar reducir en la mayor medida posible el peso de la estructura del avión. Todo lo que sea rebajar peso de la estructura es poder incrementar el peso de pasajeros, peso de equipaje que transportamos, y eso hace que una de las cosas que normalmente intentamos hacer siempre es buscar aquellos materiales con la menor densidad posible. Las superaleaciones se utilizan no por su baja densidad, una densidad próxima a 8 gramos centímetro cúbico, que es pues, más del doble que el aluminio, el doble prácticamente que el titanio. Se utilizan porque realmente sus características, como veremos luego, son mucho mejores que las del resto de materiales que conocemos, a pesar de ser más ligeros. Pero en aquellas zonas donde realmente la temperatura no sea un problema, sí podemos empezar a plantearnos utilizar otro tipo de materiales. De hecho, en gran parte de la estructura del fuselaje, estabilizadores, alas de los aviones, ya hoy en día utilizamos materiales compuestos. Fundamentalmente compuestos fibra de carbono con resina o epoxi, son los más utilizados, y ya hay desarrollos que emplean en los turborreactores materiales compuestos. Por supuesto, en las góndolas de los motores, en los recubrimientos, el carenado externo del motor, eso ya va en material compuesto en muchas ocasiones, pero General Electric ya ha desarrollado un motor, el G90, en el que el fan, ese primer escalón, esa primera etapa, que nos da un empuje adicional, está íntegramente los álabes fabricados en material compuesto. Hubo muchos problemas para certificar, pero hoy en día ya está en marcha. EADS ya está desarrollando polímeros que son capaces de soportar, no con cargas variables, con cargas estáticas, temperaturas cercanas a los 600 grados centígrados. En el momento en que todo esto se desarrolle y se perfeccione, es posible que en unos años lleguemos a ver en el primer escalón, segundo escalón de compresor, ¿por qué no?, también material compuesto, intentando aligerar peso, ¿vale? 5 veces menos densidad, es muy interesante. Mucho más difícil que esto pueda llegar a ocurrir en los últimos escalones de compresor, desde luego en la cámara de combustión y en las turbinas. En la cámara de combustión, temperaturas elevadísimas, mayor que 1600 grados centígrados. Normalmente las tensiones no son muy elevadas, me refiero a las tensiones de los procesos de ignición, aunque la cámara de combustión, al estar formada por una pared delgada, si en algún momento está sometida a tensiones de compresión, puede sufrir pandeo. Luego hay que tener cuidado con esos problemas, pero normalmente lo tenemos previsto utilizando rigidizadores. Estas tensiones, a pesar de ser pequeñas, como son tensiones repetidas, pueden llegar a dar procesos de fatiga a altos ciclos, igual que antes los procesos de calentamiento y enfriamiento dan origen a fatiga térmica de bajos ciclos, y puede haber también fenómenos de fluencia, aunque en menor medida que en la turbina, que es con diferencia el rotor de la turbina el que más se va a ver sometido a fluencia. ¿Qué le pedimos a un material para una cámara de combustión? De nuevo, resistencia a fatiga, altos y bajos ciclos, una cierta resistencia a alta temperatura, sobre todo para evitar problemas de pandeo, resistencia a compresión, una cierta resistencia a fluencia, no tan exigente como en el caso de la turbina, desde luego capacidad para soportar altas temperaturas, y si el propio material no lo soporta habrá que recubrirlo, por ejemplo, de una cierta barrera térmica que impida que la temperatura del material aumente demasiado, y al igual que dijimos antes, bajo coeficiente de expansión térmica, ductibilidad, maquinabilidad, soldabilidad, etc. En las cámaras de combustión, a día de hoy estamos empleando superaleaciones, base níquel, base cobalto y también metales refractarios, metales con un punto de fusión muy elevado, por encima muchos de ellos de 2000, 2500 grados centígrados, ¿vale? Y también materiales cerámicos, no en piezas que estén sometidas a cargas variables, por ejemplo, porque los cerámicos, ya sabéis, tienen una
tienen dos características que hacen que a día de hoy no los podemos utilizar estructuralmente, por ejemplo, en un motor. La primera de ellas, una bajísima tenacidad de fractura, del orden de 1, 2, 3, 4 megapascales de metro, frente a los 30, 40 que puede tener cualquier aleación de aluminio, los 60, 80 que puede alcanzar el titanio, y hay aleaciones, hay aceros de alta resistencia mejorados con tenacidad que llegan a 150 y 200 megapascales de diámetro, los cerámicos se quedan muy cortos. Y luego su fiabilidad, la fiabilidad es muy baja. Una misma pieza de cerámico fabricada con el mismo material de partida, con el mismo proceso, con el mismo operario, puede encontrar con un número de defectos distinto que hace que en las mismas condiciones de servicio una pieza falle y otra falle en un tiempo, en un momento distinto o con cargas diferentes. Eso, como os digo, hace que los cerámicos hoy en día en la industria aeronáutica, en este tipo de piezas con una gran responsabilidad estructural, no podamos utilizarlas. Y llegamos a la zona más exigida en un turborreactor, que serían el rotor de la turbina. Las mismas temperaturas que los materiales de la cámara de combustión, ¿vale? Sobre todo primer escalón, tanto el estator como el rotor, pero agravado con una altísima velocidad de giro, 7.000 revoluciones por minuto, que hace que las tensiones centrífugas sean muy altas, ¿vale? Sometido a cargas cíclicas de las cargas aerodinámicas de los gases de salida que salen, más el ambiente agresivo que suponen los productos de corrosión y que van a dar a gravísimos problemas a alta temperatura de oxidación y corrosión. Así que, ¿qué vamos a tener en el rotor de una turbina? Problemas de fluencia, cargas elevadas y alta temperatura, o cargas bajas y alta temperatura, en cualquier caso, cargas más temperatura elevada, cargas sostenidas en el tiempo y elevadas temperaturas, fluencia. Como ya sabéis, la fluencia es una deformación progresiva que sufre en el tiempo el material, incluso aunque las tensiones sean constantes, siempre que la temperatura sea suficiente para que entren en juego fenómenos fundamentalmente de difusión. Va a haber problemas de fatiga, igual que en el caso anterior, tanto a altos ciclos como a bajos ciclos, y ahora sí, graves problemas de oxidación y corrosión a alta temperatura. Es en el caso de la turbina donde tenemos los requisitos más exigentes en los materiales de los turborreactores. Materiales que tienen que ser capaces de soportar fluencia, fatiga a altos y bajos ciclos, oxidación y corrosión, además mantener buena resistencia a temperatura ambiente, porque a temperatura ambiente, cuando el motor está parado, cuando arranca, tiene que ser capaz de soportar las cargas de arranque y de parada. Bajo coeficiente de expansión térmica para intentar minimizar los problemas de fatiga térmica. Además, las piezas que utilizamos en los turborreactores, los álabes de las turbinas, de los compresores, tienen geometrías como estas. No solamente es un problema de dilataciones y contracciones por calentamientos y enfriamientos, son dilataciones y contracciones diferenciales. No se dilata igual en esta zona que en esta y aparecen tensiones dentro del álabe, no solamente con el encastre, sino incluso entre diferentes zonas del propio álabe. Todo esto, como digo, da lugar a una situación muy agresiva para el material y donde solamente unos pocos materiales han demostrado tener capacidad suficiente para trabajar. Superaleaciones base níquel, superaleaciones base cobalto y además solo en ciertas condiciones, es decir, no basta con tener superaleaciones de tipo, sino que hemos tenido que recurrir a recubrimientos, barreras térmicas que, por una parte, los recubrimientos permitan trabajar en condiciones de oxidación y corrosión muy agresivas, porque en sí misma la superaleación a veces no es capaz de cumplir con las especificaciones, y barreras térmicas. Pequeñas capas de material con los que recubrimos las piezas, los álabes, y que normalmente son aislantes y lo que hacen es reducir la temperatura desde los gases de combustión que están pasando entre los álabes y el material metálico que están recubriendo. Gracias a eso podemos tener temperatura de salida de los gases de 1400 grados y el material metálico trabajando solamente a 950 o incluso 1000 grados centígrados. Como os digo, gracias a esas barreras térmicas. Esto sería un resumen de lo que le vamos a pedir a un material que queramos utilizar para trabajar en un turborreactor, sobre todo en las zonas más exigidas. Buena resistencia a oxidación, hasta 1100 grados, buena tenacidad de fractura, buen comportamiento a fluencia, baja conductividad térmica y, a ser posible, un bajo coste o un coste accesible. Y, normalmente, las aleaciones que son capaces de cumplir con todos estos requerimientos son precisamente lo que hoy en día llamamos superaleaciones, base níquel y base cobalto. Y me encanta esta imagen porque de un solo vistazo uno puede tener una idea general de hoy en día qué tipo de material estamos utilizando para fabricar un motor de reacción completo.
El compresor básicamente titanio, menos las últimas etapas, más de 500 grados, donde metemos superaleación. En la cámara de combustión, superaleaciones y también, aunque no está representado aquí, piezas cerámicas, normalmente como barrera térmica. Y toda la turbina y gran parte de la tobera, normalmente, aleaciones base-níquel, superaciones base-níquel. Hay muchos motores que la tobera puede ser otra vez ya de titanio, si la temperatura de salida de los gases es más baja, pero si no, superaleaciones. Y el fan, ya he comentado, en ocasiones ya se están produciendo desarrollos para introducir ahí también el material compuesto, aparte del propio carenado del motor. Esto sería una introducción para tener claro desde el principio en qué ambiente van a trabajar nuestros materiales, cómo voy a tener que diseñar un material para trabajar en este ambiente. Y para ello voy a tener que optimizar el material para que sea capaz de resistir fluencia, fatiga y oxidación y corrosión. ¿Qué le pedimos a un material para que trabaje a fluencia, para que resista cargas de fluencia en servicio? Bueno, pues le pedimos varias cosas. Si la fluencia es un problema de deformación del material en servicio, lo cual es muy peligroso, porque si nosotros tenemos un álave contenido dentro de una estructura de un carenado y en servicio por la temperatura y las tensiones, esto se va progresivamente deformando plásticamente, esto puede empezar a rozar contra el carenado. Rozamientos, calentamientos, rotura del álave y, por supuesto, destrucción incluso de la turbina y del motor completo. Bueno, pues si la fluencia es un proceso de deformación plástica, como decía, hay que saber qué provoca la deformación plástica por fluencia para frenar, para impedir ese proceso de deformación. Y en la fluencia normalmente nos encontramos con 3 posibles mecanismos que pueden provocar deformación permanente en el material. Uno, el movimiento de las dislocaciones que hay en el material, que como me imagino que la mayoría sabéis, es la causa fundamental de deformación plástica de un material cristalino a baja temperatura. Bueno, pues a alta temperatura también. Un material se deforma porque se mueven dislocaciones. Si quiero frenar la deformación por fluencia, tengo que frenar dislocaciones. Segundo, puede producirse difusión por el interior del material cuando la temperatura es elevada, sobre todo cuando estamos por encima de 0,4 veces la temperatura de fusión en Kelvin del material, y esa difusión puede producir también deformación plástica. Si en servicio una pieza que tiene esta forma sufre un proceso de difusión de manera que parte de los átomos de esta zona se difundieran hasta esta región, por aquí perdería átomos y por aquí ganaría átomos. Y al final, ¿cuál sería la forma final de la pieza? Esta. Solamente por difusión de átomos de unas zonas a otras, normalmente bajo la acción de tensiones aplicadas y moviéndonos siempre de las zonas sometidas a compresión a las zonas sometidas a tracción, se produciría un cambio en la forma externa del componente, una deformación que además es permanente. Al retirar las cargas, esto no se recupera ya. Así que esta difusión, que puede provocar un cambio en la forma del material, es muy peligrosa y hay que intentar minimizarla, de alguna manera reducirla o, si pudiéramos, eliminarla por completo. Estos átomos además podrán moverse a través del propio cristal, como he representado aquí, a través del propio material, o en ocasiones a través de los bordes de grano. Normalmente es mucho más fácil mover átomos por los bordes de grano porque son zonas más distorsionadas, con más espacio, con más energía, y eso significa que es mucho más fácil que la difusión se produzca a través de los bordes de grano. Es lo que llamamos fluencia de Coble. Pero si estamos a altas temperaturas, entonces puede haber ya energía suficiente para que los átomos se difundan por el interior del cristal. Fluencia de Navarro-Gerry. Cualquiera de las dos tendremos que evitarlas. Y hombre, hay una cosa que se le ocurre a cualquiera. Y es, si una de las causas de la fluencia es la difusión a través de los bordes de grano, ¿cómo puedo reducir una de las causas de fluencia? Reduciendo el número de bordes de grano o en el límite, trabajando con un material que sea un único grano cristalino, de manera que una de las formas de trabajar en fluencia a la temperatura va a ser trabajar con materiales con grano grueso o directamente materiales monocristalinos, ¿vale? De esa manera reducimos, como hemos comentado, la cantidad de borde de grano. Hay un tercer mecanismo de deformación plástica en fluencia y es el descendimiento de unos granos cristalinos respecto a otros, pero eso también, ¿cómo lo podemos evitar? Primero, reduciendo el número de granos, reduciendo la cantidad de borde de grano, o, si eso no fuera posible, al menos colocando en los bordes de grano partículas que sean capaces de impedir el movimiento relativo de esos granos, lo que llamamos anclar bordes de grano con ciertas partículas. Así que,
Si yo quiero trabajar en un material y en fluencia y quiero que el comportamiento sea bueno, tengo que impedir la difusión. No todos los materiales cristalinos experimentan la difusión por igual. Hay redes en las que se ve favorecida la difusión y hay redes en las que es más difícil que haya difusión. Las redes en las que es más difícil que haya difusión son las más compactas, son aquellas en las que hay menos espacio para el movimiento atómico. De manera que las mejores redes son cúbicas centradas en las caras, que es la que tiene el níquel y es la que vamos a utilizar en el cobalto. El cobalto tiene un cambio alotrópico de hexagonal a cúbico centrado en las caras, pero añadiremos elementos aleantes para que sea estable la fase cúbica centrada en las caras desde temperatura ambiente hasta fusión. Rebajaremos la temperatura de cambio alotrópico para poder trabajar con la red que nos gusta para trabajar en fluencia. Interesa que los materiales con los que vamos a fabricar las piezas, por ejemplo de la turbina, tengan una alta temperatura de fusión, porque los fenómenos de fluencia solo son significativos por encima de 0,4 veces la temperatura de fusión del material. Así que cuanto mayor temperatura de fusión del material, a mayor temperatura puedo utilizarlo. Muy interesante. El níquel tiene 1455, el cobalto tiene por encima de 1460 y el hierro, que también se puede utilizar, aceros inoxidables, está por encima de los 1800. Alta plasticidad. Para trabajar en fluencia me interesa que el material tenga buena capacidad de formación plástica. No solo para trabajar en fluencia, también para trabajar en fatiga. ¿Por qué? Y esto me imagino que también lo sabéis. Cuando tenemos un material en el que se ha producido una grieta, en un material frágil, bajo la acción de tensiones, sobre todo perpendiculares a las grietas, es muy fácil en modo 1, que es el modo de aplicación de carga en este caso, ir abriendo la grieta y que esto vaya progresivamente rompiendo. La velocidad de propagación de grieta es muy alta. Sin embargo, en materiales con alta plasticidad, cuando se forma una grieta y aplicamos tensión, suele producirse un redondeo de la punta de la grieta, del frente de la grieta. Y eso significa que las tensiones se van a repartir por toda esta zona de aquí. La intensidad de tensiones local o la concentración local de tensiones en cada caso va a ser menor y la velocidad de propagación, en este caso bajo la acción de las mismas tensiones, va a ser mucho más lenta. El material va a tener una durabilidad, una vida mucho mayor. Entonces es interesante tener materiales con alta plasticidad. Por eso utilizamos redes cúbicas centradas en las caras y no hexagonales compactas, que también son compactas, pero como ya sabéis, tienen menos capacidad de formación plástica que las cúbicas centradas en las caras. Esto de partida, níquel o cobalto lo cumplen y a continuación, con esto no es suficiente, hay que reforzar esa aleación, hay que reforzar ese material. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mediante toda una serie de mecanismos. En las superaleaciones echamos el resto. ¿A qué me refiero? A que todo lo que sabemos hacer hoy en día para endurecer un material, lo hacemos. ¿Qué sabemos hacer para endurecer un material? Deformarlo plásticamente. Pero aquí no tiene sentido porque estamos trabajando a alta temperatura y habrá recristalización. Luego la acritud aquí no puede ser un mecanismo, pero todo lo demás es útil. Disolver soluto dentro de la red cristalina. ¿Qué hace ese soluto? Frenar dislocaciones. ¿Qué hace ese soluto? Dificultar la difusión. Interesante. Introducir partículas dentro de la red cristalina, por ejemplo, precipitados. Partículas de precipitado que con tratamientos térmicos puedo modificar tanto su proporción, su tamaño, su distribución, su forma. Y normalmente precipitados en la mayor cantidad posible. Esto es interesante, no sé si contarlo yo o contarlo más tarde, yo creo que lo cuento ahora. Vamos a ver. Si nosotros queremos frenar la fluencia, hay que frenar las dislocaciones, hay que frenar la difusión y hay que frenar el deslizamiento de bordes de grano, ¿vale? Para frenar dislocaciones, ya sabéis, un mecanismo básico también a baja temperatura es introducir partículas que obliguen las dislocaciones a esquivarlas. Todo eso va obligando a subir la tensión para producir deformación plástica o reduciendo la capacidad de la deformación plástica para una tensión determinada. No cualquier cantidad, tamaño y distribución de precipitados es endurecedora. Es más, si uno tiene muy pocos precipitados y muy separados entre sí normalmente, primero esos precipitados suelen ser incoherentes, no se pueden atravesar, tienen que ser esquivados. Pero si están muy separados y hay pocos, es muy fácil que las dislocaciones se puedan mover y provocar deformación plástica. Así que, para diseñar estas aleaciones hay que realizar tratamientos que me den una distribución óptima de precipitados, una cantidad de precipitados con un tamaño adecuado para, como os digo, tener el mejor comportamiento.
Sin embargo, normalmente esa distribución de precipitados, que es buena para el comportamiento de afluencia, no es lo más estable para el material. Al material no le interesa tener 5 precipitados con 5 superficies de entrecara. Le interesa que esos 5 precipitados se unan en uno solo para reducir la cantidad total de entrecara distorsionada dentro de la estructura, para reducir su energía libre. Así que, siempre que los precipitados que he formado puedan hacerlo, van a intentar irse agrupando, lo que vamos a llamar producirse un fenómeno de coalescencia de los precipitados. Esa coalescencia es tanto más probable cuanto más incómodo le resulte al material tener precipitados en su interior. Si yo tengo una partícula de precipitado y la distorsión en la entrecara es muy grande, ¿qué va a ocurrir? Que al material le va a interesar, en lugar de tener una partícula, de 2 partículas, tener una, porque si tiene solamente una, la cantidad total de distorsión en la entrecara se reduce muchísimo. Si esta distorsión fuera nula, el material no tendría ninguna tendencia termodinámica a que las partículas fueran agrupándose y coalesciendo. Y eso es justamente lo que hacemos en estas aleaciones, las engañamos. Añadimos aleantes que a las partículas de refuerzo les cambie el parámetro de red para que se minimice la distorsión en la entrecara, ¿vale? Así que interesa hacer eso para tener elevadas temperaturas de coalescencia e incluso de disolución. En el momento en que nosotros tengamos una temperatura tal que las partículas de refuerzo que hemos utilizado se disuelvan, acabamos de perder el comportamiento a alta temperatura y a partir de ese momento la pieza puede fallar, ¿vale? Podemos utilizar también partículas de refuerzo pero que no se disuelvan. Normalmente añadimos óxidos. Como he dicho antes, partículas en borde de grano que frenen, que anclen el deslizamiento de bordes de grano y el tamaño de grano lo más grueso posible y si puede ser un monocristal, mejor que mejor. Esto en cuanto a afluencia, fatiga, ya he comentado que interesan materiales con alta plasticidad, pero sobre todo cuando estamos trabajando en fatiga a bajos ciclos. Me imagino que todos conocéis las curvas de Bohlen, en la que se representa la tensión alternativa que aplico en un proceso de fatiga con carga media nula, en un ensayo en laboratorio, en función del número de ciclos hasta la rotura. De manera que puedo conocer para cada tensión aplicada el número de ciclos que aguanta el material antes de romper. Normalmente solemos siempre mirar esta curva, pero es muy interesante fijarnos en esta otra de aquí que me marca la diferencia entre el número de ciclos que el material invierte en nuclear una grieta de fatiga y los que invierte en propagar esa grieta de fatiga. Y si nos damos cuenta, en fatiga a altos ciclos, en fatigas con bajas tensiones aplicadas, el material invierte la mayor parte de su vida en nuclear la grieta y luego propaga muy rápidamente. Para alargar la vida de fatiga, ¿qué hay que hacer? Impedir la nucleación a toda costa. En cuanto la grieta se nuclee, ya el material va a tener una vida muy corta. Así que, ¿qué interesa? Retrasar la nucleación de grietas de fatiga, alto límite elástico en la superficie, que es por donde empiezan normalmente las grietas de fatiga. Así que todo aquello que hagamos en nuestra superaleación que endurezca localmente la superficie, alarga la vida de fatiga a altos ciclos. Y en la fatiga a bajos ciclos, más o menos la iniciación y la propagación suelen ser similares y por tanto interesa las dos cosas. Interesa frenar la nucleación y frenar la propagación. Interesa materiales con alta ductilidad, con alta tenacidad de fractura para que el tamaño crítico de defecto sea mayor y con alto módulo elástico cuando trabajamos sobre todo con ciclos de deformación constante. Y finalmente, respecto a oxidación y corrosión, ¿qué vamos a hacer para mejorar el comportamiento de estas aleaciones? Pues varias cosas. La primera, podemos actuar sobre la composición de las aleaciones. Y las aleaciones base níquel y base cobalto admiten disolver aluminio y cromo, lo cual resulta muy interesante porque cuando solo tengo níquel, por ejemplo, y hay oxígeno, y el níquel se oxida, se forman unos óxidos de níquel que no son protectores, le pasa como al hierro, es un óxido que no autoprotege, no pasiva la aleación. Sin embargo, si hay cantidad de aluminio y o cromo suficiente en estas aleaciones, los óxidos que se van a formar en superficie ya no van a ser óxidos de níquel, van a ser óxidos de cromo u óxidos de aluminio, que ya sí que son óxidos estables que quedan recubriendo la aleación, impidiendo que continúe, por ejemplo, el proceso de oxidación y actuando como barrera también para procesos de corrosión. Así que todas las aleaciones para alta temperatura van a llevar una cierta presencia de aluminio y de cromo. Podríamos controlar en ciertos casos la presencia de contaminantes en la atmósfera, aunque eso es complicado, y lo que sí que podemos hacer es actuar sobre el combustible, que el combustible al menos
tenga la mayor pureza que podamos llegar a tener a un coste razonable, obviamente, ¿vale? Y si no somos capaces de, añadiendo aluminio y cromo en la propia composición, tener un comportamiento óptimo, podemos emplear recubrimientos protectores que veremos al final. Esto sería una representación de dónde estarían diferentes grupos de materiales si representáramos en el eje de ordenadas la temperatura a la cual se ha producido una capa de óxido en la superficie de 100 micras en 10.000 horas y en el eje de abscisas la temperatura para el cual el material rompería cuando estuviéramos aplicando unas tensiones constantes de 2000 psi durante 10.000 horas. Es evidente que cuanto mayor sea esta temperatura, mejor será el comportamiento de oxidación y cuanto mayor sea esta temperatura, mayor será el comportamiento de afluencia. Y nos encontramos con que materiales como los aceros tienen una no muy buena resistencia a afluencia, pero un comportamiento de oxidación muy malo, lamentable diría yo, ¿vale? Mientras que precisamente son las aleaciones base níquel y base cobalto las que combinan un mejor comportamiento de afluencia con un mejor comportamiento de oxidación y corrosión, y es lo que ha hecho en definitiva que estas aleaciones barran al resto en cuanto a aplicaciones en motores de reacción. A la hora de diseñar, por tanto, una aleación, me voy a centrar en las aleaciones base níquel, puesto que tampoco tenemos mucho tiempo, y ya digo que las aleaciones base cobalto serían competitivas por encima de los 900 grados. Pero hasta 900-950 grados podríamos llegar a utilizar aleaciones base níquel con muy buenos resultados, pero diseñando adecuadamente su estructura. ¿Y cómo lo hacemos? Pues partiendo de un material base, que va a ser la matriz y que va a ser níquel, lo que vamos a llamar fase gamma. Es cúbico centrado en las caras y por analogía con los aceros, puesto que la fase austenita en los aceros es cúbica centrada en las caras y se representa con la letra gamma, pues aquí también hablamos de la fase gamma, aunque el níquel no tiene cambios alotrópicos, ¿vale? Esa matriz la vamos a reforzar con una serie de elementos en solución sólida, más una serie de precipitados de diferentes tipos. Normalmente el más endurecedor y el más reforzador son la fase gamma prima. En las aleaciones hierro-níquel pueden aparecer otras, la gamma segunda, la fase delta. Y si la fase gamma prima se degrada, puede aparecer la fase eta, que no es interesante porque empeora el comportamiento del material. Así que una matriz, la fase gamma, una serie de precipitados, carburos, tanto dentro de la matriz como en bordes de grano, luego que harán anclar bordes de grano, boruros, que también se van a disponer en los bordes de grano, y cuando una aleación base níquel está mal diseñada, podemos encontrarnos con la aparición de fases topológicamente compactas que son frágiles y deterioran el comportamiento del material. Una buena superaleación no debería tener en su microestructura este tipo de fases. ¿Qué decimos respecto de la fase gamma? De esa fase matriz, que es el níquel, ¿vale?, que tiene una temperatura de fusión, como tenéis ahí, de 1455 grados, vamos a introducir elementos disueltos en solución sólida. Normalmente las superaleaciones base níquel introducen no más de 15 elementos. Son siempre los mismos. Jugamos con entre 10 y 15 elementos aleantes y los añadimos para muchas cosas. Un mismo elemento puede hacer muchas cosas. Por ejemplo, el aluminio o el cromo pueden estar disueltos en la red y pueden, por tanto, frenar dislocaciones y dificultar la difusión. El aluminio puede estar formando partículas de la fase gamma prima que vamos a ver ahora y puede estar reforzando afluencia. El aluminio puede estar cerca de la superficie formando capas de óxido estables que protegen a oxidación y corrosión. Luego, a la hora de diseñar la aleación, no basta con decir va a tener estos elementos. Hay que elegir muy bien la composición para que tengamos exactamente la cantidad necesaria para todos esos efectos que estamos buscando. Estos aleantes disueltos van a mejorar la resistencia a tracción, van a reducir la velocidad de formación por fluencia y en el caso de los óxidos, o sea, del cromo y del aluminio, van a formar óxidos, como he dicho, que mejoran la estabilidad superficial de la aleación. La principal partícula de refuerzo que vamos a introducir en las aleaciones base níquel para alta temperatura va a ser lo que llamamos la fase gamma prima, un compuesto, una partícula cúbica centrada en las caras, por tanto coherente con la matriz de níquel, que además es ordenada, que responde a una proporción de níquel y aluminio, es un compuesto intermetálico, el Ni3Al, y que tiene muchas propiedades interesantes. La primera,
tiene un parámetro de red muy parecido al de la matriz. Y si hace falta le añadiremos molibdeno. ¿Para qué? Para hacerlo todavía mucho más similar, para evitar la coalescencia, para reducir la velocidad de coalescencia de las partículas y mantener las partículas distribuidas con esa distribución óptima hasta temperaturas más altas. Es además ordenado, lo que significa que esa red ordenada, esa estructura ordenada, va a suponer un freno mucho más efectivo y por tanto un mayor endurecimiento que si no estuviera ordenado. Va a ser estable hasta temperaturas bastante altas. Normalmente la fase gamma prima suele disolverse a temperaturas entre 925 y 950 grados centígrados, pero por debajo tenemos la fase gamma prima reforzando, lo cual es muy interesante. Tiene una propiedad interesantísima. Es ordenado, pero el grado de ordenación no es el 100%. De hecho, no existen materiales cristalinos con un grado de ordenación del 100%. Y su grado de ordenación va cambiando con la temperatura. Concretamente, al ir subiendo la temperatura, estas redes de la fase gamma prima van siendo cada vez más ordenadas, por tanto refuerzan mucho más. Así que tenemos unas partículas dentro de un material metálico cuyo límite elástico aumenta con la temperatura, cuando lo normal es que, al subir la temperatura, ¿qué hace la dureza y el límite elástico de un material? Disminuir. La matriz va a ir viendo cómo al subir la temperatura la agitación térmica ayuda al movimiento, a la deformación plástica y por tanto cada vez va siendo menos dura, menos límite elástico. Pero como al mismo tiempo el límite elástico de la fase precipitada va aumentando, nos encontramos con que estas aleaciones tienen una propiedad única e interesantísima y es que pueden mantener el límite elástico constante hasta prácticamente los 700-800 grados centígrados. Interesantísimo. Para optimizar el comportamiento, ¿qué habrá que hacer? Añadir la máxima cantidad de aluminio y titanio, que también puede formar parte de la fase gamma prima, para tener la mayor cantidad posible de gamma prima. Hoy en día las mejores aleaciones llevan ya prácticamente un 60% de precipitado gamma prima. ¿Vale? A ser posible que sea fina, que esté muy bien distribuida, para que produzca un gran freno, sea muy efectiva, y además, en el caso de las superaleaciones, es muy interesante ver que buscamos con los tratamientos térmicos que la forma de las partículas no sea circular, sino que tengan esta forma. Cuando miramos al microscopio la microestructura de una aleación base níquel, por ejemplo, para un árabe de un primer escalón de turbina, nos encontramos con que las partículas de gamma prima tienen esta morfología cúbica. Claro, uno podría decir, ¿y por qué cúbico? Qué curioso, ¿no? Pues no es curioso, es interesante, porque no solamente las dislocaciones se frenan más, es que incluso la propia difusión es mucho más difícil realizar este recorrido en el caso de que un átomo quisiera realizar difusión por la matriz, que si la partícula fuera redondeada. Pero además no nos limitamos a hacer tratamientos térmicos para que aparezcan estas partículas de gamma prima cúbica que son mejores para frenar difusión y son mejores para frenar dislocaciones. Además, ¿qué hacemos? Con varios tratamientos de solución y maduración, similares a los que se hacen en aleaciones de aluminio, son tratamientos equivalentes, lo que hacemos es, en una primera etapa, hacer precipitar estas partículas de morfología cúbica y en una segunda etapa, hacer precipitar aquí dentro un montón de gamma prima mucho más pequeña, una gamma prima llamamos hiperfina, con morfologías ya es así aproximadamente esféricas, pero que constituyen un refuerzo adicional. De manera que es refuerzo sobre refuerzo. Soluto disuelto, partículas de precipitado, precipitado dentro del precipitado, precipitado entre los precipitados. Cosas en los bordes de grano, grano grueso. Todo lo que sabemos hacer lo hacemos a día de hoy en estas aleaciones, ¿vale? Y algo muy interesante que voy a contar después, porque primero quiero enseñaros el dibujo. Bueno, aparte de gamma prima puede haber carburos, ya lo he comentado. Carburos normalmente en los bordes de grano, también en la matriz. En la matriz hacen muy poco, algo refuerzan, algo frenan, pero muy poco. Donde realmente son interesantes son en los bordes de grano y en puntos triples, donde se unen tres granos, confluyen tres granos en un punto triple, ¿vale? ¿Qué es lo que hacen ahí normalmente los carburos? Impiden el deslizamiento relativo, con lo cual aumentan la resistencia a la deformación plástica a alta temperatura, es decir, aumentan la temperatura de degradación por fluencia o aumentan la vida fluencia en unas condiciones de trabajo determinadas. Hay que tener precaución porque si añadimos demasiada cantidad de carbono, demasiada cantidad de carburos, entonces podríamos favorecer la formación de grietas intergranulares. Cuando dos granos quisieran deslizar, ese anclaje, ese intento de moverse y no poder hacerlo, produciría tensiones. Esas tensiones son muy altas, pueden producir rotura del borde de grano, rotura intergranular.
La presencia de carbono es interesante porque el carbono, ¿qué va a hacer? Combinarse, formar carburos de wolframio, de cromo, de titanio, de tántalo, de hafnio. Y al capturar esos elementos y formar carburos, si el aluminio estaba formando parte de esos elementos, el aluminio ya no se va a combinar con ellos y va a quedar disuelto. Y todo el aluminio que deje disuelto me va a permitir, primero, formar capas de óxido en superficie, segundo, precipitar en forma de gamma prima. De manera que es interesante no solo porque refuerzan el comportamiento, sino porque la presencia de estos carburos nos permite obtener una eficiencia mayor del tratamiento térmico al dejar más aluminio disuelto. Aunque hay que tener cuidado porque si captan demasiados aleantes, podemos quedarnos sin aleantes dentro de la matriz que refuercen por solución sólida, ¿vale? O sea que habrá que añadir la cantidad de cada uno de los elementos para optimizar el comportamiento. Puede haber boruros, normalmente también en bordes de grano, que de nuevo frenen el avance de los granos unos sobre otros y por tanto mejoran afluencia. Y como he dicho, en aleaciones en las que no controlemos cuidadosamente la composición, en aleaciones donde nos encontremos con una situación en la que la cantidad de refractarios, cromo, molibdeno, wolframio, sea excesiva, esos elementos suelen precipitar dando lugar a fases muy frágiles, fases que primero precipitan cerca de los bordes de grano, en forma de placas, que ya crean un efecto de talla en los extremos de las placas y que además en sí mismos son bastante frágiles. Son muy perjudiciales para la microestructura y para el comportamiento y están prohibidos en la aeronáutica. No pueden aparecer ese tipo de fases, lo que obliga de nuevo a controlar muy cuidadosamente la composición. ¿Vale? Si echáramos un vistazo entonces a la microestructura de una superaleación base-níquel, nos encontraríamos con que tendríamos algo parecido a esto. Aquí tendríamos un borde de grano, aquí tendríamos un punto triple de hecho. Este sería el interior de un grano. ¿Qué veríamos en el interior de los granos? Un montón de partículas de gamma prima. Partículas de morfología aproximadamente cúbica. Y aunque no fuéramos capaces de verlos a estos aumentos, en los canales entre estas partículas, ahí la matriz está reforzada por solución sólida y además por más gamma prima y perfina. Bueno, vale, continúo. En los bordes de grano nos encontraríamos con carburos, se ven muy poquito, y lo más interesante, alrededor de estos carburos que no se ven muy bien, hay una capa continua, también de color blanco, que es también gamma prima. Durante el tratamiento térmico favorecemos la formación de estos carburos en bordes de grano para anclar bordes de grano. Y al mismo tiempo que se forman esos carburos, sobre todo si añadimos hafnio, es muy interesante el hafnio porque favorece esto que voy a contar ahora, alrededor del borde de grano se forma una película continua de gamma prima. Y recordad lo que es gamma prima. Gamma prima es una partícula cúbica centrada en las caras, muy deformable plásticamente. Si no estuviera gamma prima, yo tendría granos anclados por partículas de carburos y cuando los granos intentaran deslizar y los carburos lo impidieran, las tensiones podrían producir rotura del borde de grano. Pero aquí, cuando intente el grano deslizar, ¿qué van a hacer la zona adyacente, que es cúbica centrada en las caras? Deformarse plásticamente. Estamos reduciendo el riesgo de rotura intergranular por fluencia. Es muy interesante. ¿Vale? Aquí tendríais cómo ha evolucionado desde los años 40, 50, en que se empiezan a desarrollar estas aleaciones, hasta prácticamente los años 80, que serían desarrollos ya más avanzados, la microestructura partiendo de pequeñas cantidades de partículas, y además veis con distribuciones no homogéneas, con formas en principio no especialmente dirigidas o buscadas, a estructuras en las que ya tenemos una cantidad de partículas muy alta, como he dicho antes, hasta un 60% de gamma prima podemos tener. Los bordes de grano aquí simplemente carburos, aquí ya reforzados con esa película de gamma prima en toda la superficie. Bueno, y como ha ido progresivamente incrementándose la resistencia a afluencia de estas aleaciones. Hoy en día trabajamos con aquellas microestructuras. Aquí tendríais las composiciones más típicas de superaleaciones base-níquel, donde podríamos ver los elementos que se introducen disueltos en solución sólida, los que se utilizan para formadores de carburos, los que forman la gamma prima, fundamentalmente aluminio, titanio, los que se emplean para mejorar el comportamiento de oxidación y corrosión, cromo y aluminio, y allí pues una serie de valores característicos de estas composiciones.
Una palabra sobre las aleaciones base níquel-hierro. Las aleaciones base níquel van muy bien para trabajar a temperaturas muy altas, pero no siempre tenemos por qué tener una aleación optimizada para un comportamiento ideal, solamente cuando nos haga falta. Hay aplicaciones, 600, 700 grados, donde es necesario ir a aleaciones base níquel, sí, porque otros materiales no llegan, no tienen buen comportamiento a fatiga, no alcanzan esas temperaturas sin oxidarse, pero una aleación base níquel convencional, como acabamos de ver hasta ahora, tendría unas propiedades excesivas para esa aplicación y por tanto un coste excesivo. Así que, normalmente, los discos de turbina y los álabes de los compresores los fabricamos de aleaciones base níquel-hierro, en las cuales lo que tenemos es níquel, pero en porcentajes mucho más bajos, siempre por encima del 25% para que la matriz siga siendo cúbica centrada en las caras, que es la que nos gusta, porque el hierro es cúbico centrado en el cuerpo y si hay menos níquel, cambia la red cristalina de la aleación. Habrá hierro. ¿Para qué añadimos hierro? Para abaratar, porque no tiene otro efecto, todo lo demás es negativo. Baja el comportamiento de oxidación y corrosión, bajan las propiedades mecánicas, ¿vale? Pero baja la capacidad de forja y normalmente los discos de compresor y turbina los forjamos, los álabes de compresor los forjamos, pero son interesantes, como digo, para trabajar hasta 650 grados con otro tipo de precipitados menos reforzadores y muy interesantes. Como me queda solamente un minuto, voy a pasar por encima de lo que era la tercera parte, que era hacia dónde han ido los desarrollos y qué se está utilizando hoy para mejorar todavía mucho más el comportamiento. ¿Qué problemas tienen las aleaciones base níquel que he comentado hasta este momento? Pues primer problema, a alta temperatura, por encima de 925 grados, normalmente estas partículas se disuelven y dejan de reforzar. Perdonad, la presencia de bordes de grano favorece la difusión, que me interesaría no tener bordes de grano. Y, finalmente, la cantidad de aluminio y cromo que me puede interesar añadir para proteger a oxidación y corrosión puede no ser buena para optimizar el comportamiento mecánico. Entonces, ¿qué hago? ¿Añado el aluminio y el cromo para ir bien a corrosión y oxidación o lo añado para optimizar propiedades mecánicas? ¿Cómo hemos salvado estos tres inconvenientes? Primero, partículas que se me disuelven la gamma prima a temperatura muy alta, añado otras partículas que no se disuelvan al subir la temperatura, por ejemplo, óxidos. Y así nacieron aleaciones endurecidas por dispersión de óxidos, fundamentalmente de torio y de itrio, en cantidades pequeñas porque si no introducirían mucha fragilidad en la aleación y que hoy en día están dejando de utilizarse porque dan grandes problemas de soldabilidad. Aleaciones con solidificación direccional, aleaciones en las que tengamos o granos muy gruesos y alargados, normalmente en la dirección de aplicación de las tensiones, o directamente monocristales. De esa manera podemos alcanzar temperaturas muy altas. Utilizar recubrimientos protectores. Si no podemos añadir el aluminio y el cromo que nos interesa dentro de la aleación para tener buen comportamiento de oxidación y corrosión, depositemos sobre la superficie elementos que lleven ricos en cromo y aluminio que protejan la oxidación y corrosión o directamente difundamos hacia el interior solamente en la superficie, por ejemplo, aluminio, para que la superficie se enriquezca en aluminio y solo en la superficie tengamos la suficiente cantidad de aluminio para reforzar. Así nacen los recubrimientos protectores, donde normalmente para trabajar a oxidación a alta temperatura utilizamos aluminuros introducidos por difusión y para trabajar a corrosión a alta temperatura aleaciones depositadas muy ricas en cromo, aluminio y normalmente los últimos desarrollos itrio, que mejora el comportamiento. Y que nos encontramos con una situación en la que el material, a pesar de eso, no es capaz de superar los 1000 grados centígrados. ¿Eso significa que los gases de salida no pueden ir a una temperatura superior? Sí, si recubrimos nuestra pieza de una barrera térmica de un material cerámico con un suficiente espesor para reducir la temperatura desde la de los gases de salida de la cámara de combustión a la temperatura máxima a la que puede trabajar el material. Barreras térmicas formadas por dos capas, una primera de material cerámico, normalmente circona estabilizada con itria, es muy común utilizar este cerámico, y por la parte interior, para que se produzca un buen acoplamiento entre la capa cerámica y el metal, una capa intermedia rica en cromo, aluminio e itrio, que al mismo tiempo que actúa de enlace entre el cerámico y el metal, que es lo que hace también proteger a oxidación y corrosión. Es como optimizamos, como digo, el comportamiento. Y termino. Hemos comentado que en un turborreactor la mayoría de los componentes a partir de la cámara de combustión están sometidos a temperaturas
superiores a 600 grados y con presiones muy elevadas, con cargas, en algunos casos estáticas, pero mayormente alternativas, variables, ni siquiera periódicas en muchas ocasiones, sino variables al azar, aleatorias, y con fenómenos de corrosión y oxidación acelerados por las altas temperaturas. ¿Qué le tenemos que pedir a un material para trabajar en este campo? Alta temperatura de fusión para retrasar los fenómenos de fluencia, buen comportamiento de afluencia, estabilidad, que la microestructura no cambie con el tiempo o cambie en tiempos largos o a temperaturas muy altas, buena resistencia a tracción, buen comportamiento a baja temperatura y buen comportamiento a alta temperatura, fatiga, altos y bajos ciclos y, por supuesto, resistencia a oxidación y corrosión. En este campo, las operaciones básicas de níquel han demostrado, con un diseño que a día de hoy tenemos casi optimizado al máximo, ser capaces de cumplir estos requisitos, pero hasta los 1400, 1500 grados centígrados. Cualquier desarrollo en el que busquemos temperaturas superiores tiene que ir a cambios probablemente en la forma de reforzar y en la forma de acercarnos al diseño de estas aleaciones. Nuevos materiales que se pueden utilizar, concretamente eutécticos de NIAL con refractarios. ¿Qué opinas? ¿Hasta dónde pueden llegar? A ver, el problema que nos encontramos en el mundo de la aeronáutica es que es muy difícil introducir un material nuevo. Para que una aleación pueda llegar a introducirse, nos encontramos con situaciones en las que probablemente tienen que haber demostrado un buen funcionamiento, y ahora cada día más, durante los últimos 10 o 15 años. Entonces, esos desarrollos efectivamente están en marcha. Los llamamos materiales compuestos, aunque en realidad son compuestos eutécticos, ¿vale? Y evidentemente con refractarios ricos en wolframio, ricos en tántalo, ricos en renio, porque es evidente que en esa línea tenemos que ir. Materiales que aguanten temperaturas muy elevadas, pero normalmente, ¿qué problemas están dando esos materiales hasta donde yo conozco ahora mismo? ¿Vale? Problemas de ductilidad, ¿vale? Problemas de conformado, no es fácil obtener una pieza con una geometría un poco complicada en ese caso. Daos cuenta que yo solamente he comentado lo que es, por ejemplo, el álabe por fuera, pero estos álabes se obtienen por moldeo, ¿vale? Y se obtienen con la zona interna vacía, hueca, para poder introducir por su interior aire, gramos de compresión, aire de refrigeración a temperatura más baja, que permita bajar la temperatura de operación. No es fácil hacer procesos en los que podamos introducir insertos. Hay que ir a procesos de solidificación direccional. Afortunadamente, normalmente lo que yo, hasta donde yo conozco, esos tipos de aleaciones se fabrican por solidificación direccional. Pero no es fácil conseguir una orientación de la estructura eutéctica justamente paralela a la dirección del álabe, que sería lo ideal, lo óptimo para tener buenas propiedades. Si se producen desviaciones, eso empieza a introducir defectos que pueden provocar tensiones o anisotropía de propiedades que serían más perjudiciales. Evidentemente, en esa dirección se está trabajando, pero de momento no hay resultados, al menos utilizables a día de hoy. Y yo creo que en los próximos 10 años, si da resultados, sí que podemos ver que en algunos casos se podrá estar utilizando. Más yo creo en estator que en rotor. Es mi opinión. Una otra pregunta. Perdona un momento, ¿te importa coger el micrófono? Funciona perfectamente, aunque no te oigas. Vale. Es consultar una opinión. Llega un punto, lo ha dicho usted en la presentación, en el cual tiene que haber un salto, necesariamente, si se pretende bajar el consumo específico, etcétera, etcétera. Pero, por otro lado, yo he oído que las líneas aéreas están planteando que tal vez materiales muy chiripitifláuticos, por la palabra, van a provocar unos aumentos en el coste brutales. Y algunas, en particular Lufthansa, le han planteado, tengo entendido, a los fabricantes de motores, ¿por qué no bajamos el ciclo del coste de vida completo? Es decir, ¿por qué no mejoramos la reparabilidad de los materiales, el hecho de que no haya que descartarlos al cabo de un número de ciclos? Y quería saber cuál es la opinión. A ver, más que una opinión, otra experiencia. Este verano he estado trabajando con Cambridge, el Centro Tecnológico de Rolls-Royce en Cambridge, y allí no están desarrollando materiales nuevos. Están trabajando sobre cosas que ya existen. Están intentando, por ejemplo, optimizar el comportamiento de aleaciones níquel-hierro, que son las más baratas. Y están intentando, con pequeños ajustes composicionales, intentar ir 50-60 grados más arriba. Están intentando ver cómo podemos, con lo que ya existe, aleaciones que hoy no podemos obtener como monocristales, modificar un poco la composición para que puedan obtenerse monocristales. Para tener, como está desarrollado todos los procesos de obtención, el know-how y demás,
intentar ampliar el abanico de materiales con los que trabaja, pero partiendo de lo que hay, porque es que ligado a lo que he comentado antes, de que para poner en marcha un desarrollo hace falta muchos años, va a haber un coste. En épocas como las de ahora de crisis, las propias compañías en sí mismas no van a hacer excesivos esfuerzos en desarrollar nuevos materiales. Que un laboratorio de investigación, China, en España, donde sea, es capaz de desarrollar un material de repente nuevo, muy avanzado, a un coste razonable, por supuesto que las compañías inmediatamente empezarán a hacer desarrollos paralelos para ver si se puede implementar. Pero en una época como esta, porque, como dicen ellos, virgencita, que no tenemos como estamos. Al día de hoy tenemos medio optimizado el empuje, medio optimizado el consumo, medio optimizado la relación empuje-peso. Vamos a quedarnos en esta situación y ahora mismo se están haciendo pocas inversiones. Yo, al menos hasta donde yo conozco, y ya digo, Rolls-Royce es un fabricante puntero, vamos, no hay ninguna duda. Y desde luego en el tren 1000, que es el último que han hecho, no hay ninguna innovación de material. Y están ahora intentando de la 718 de elaborar la 718 Plus, que es una evolución, pero es una níquel hierro, Y para discos de turbina, los álabes de turbina ni los tocan, ni se lo han planteado de momento tocar. Mucho monocristal y mucha cosa, pero en la misma línea más o menos. Y en cualquier caso refractores. También tenía entendido que había un interés en reducir la cantidad de tierras raras y demás. Bueno, pero esos son problemas a veces ya de, bueno, sabéis que medioambientales, porque hay una toxicidad muy alta, entonces se está intentando. Lo que pasa es que, claro, intenta reducir renio, pero ¿cómo voy a reducir renio si añadir un 1, 2%, 3% de renio y un 6% que lleva un monocristal de cuarta generación te supone aumentar 30 o 40 grados la temperatura de fusión? Eso es mucho en los límites que estamos. Entonces, de hecho, hay gente trabajando con rutenio, con tierras raras, pero es verdad que hay un cierto rechazo por parte, sobre todo de la comunidad internacional, a utilizar ciertos elementos que pueden resultar a la larga tóxicos o perjudiciales para el medio ambiente. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues lo dejamos aquí. Muchísimas gracias, Nuria.